Los propósitos de Dios son buenos, perfectos y agradables para sus hijos. Disfrute de Biblia, Fe y Reflexión con el pastor Jorge López. Muy buenas tardes, querida audiencia de su programa Biblia, Fe y Reflexión. Hoy nos sentimos muy dichosos, muy alegres, muy complacidos, muy privilegiados de poder estar interactuando con ustedes a través de esta página de Santa María, Arizona, una página muy influyente, tanto local como nacionalmente. Así que gracias por darnos el privilegio de llegar hacia la intimidad de sus hogares por medio de esta programación, la cual hemos titulado Biblia, Fe y Reflexión. El propósito de este programa pues es que usted conozca, crezca a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y de esa manera, al conocer y al crecer, obviamente poder tener una vida de mucha obediencia, una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, a través de este programa podemos interactuar, a través de este programa podemos conocer principios teológicos, principios sociales, principios filosóficos, principios psicológicos, todo principio que pueda ser aceptado y que pueda, por supuesto, ser respaldado por medio de la Biblia, darlo a conocer a ustedes para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y sin más preámbulos, quiero orar a nuestro Dios. ¿Y qué le parece si usted ahí en casa me acompaña orando a Dios? Si ustedes siente el deseo, cierre sus ojos, o ahí en su mente, en su corazón, acompáñeme orando y diciéndole así al Señor: Padre, muchas gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí, oh Dios. Gracias, Señor, porque me concedes este espacio para poder compartir de tu palabra, Señor. Permite que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición para nuestra querida audiencia, Padre. Te pido, Señor, bendiciones para ellos y, Señor, no impidas no permitas, Señor, que algo impida el que juntos podamos gozarnos en lo que tú nos enseñas, Padre. Gracias por el privilegio, gracias por la bendición de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta noche yo quiero compartir un tema de mucha trascendencia para nuestra vida práctica. Y el tema que quiero compartir con ustedes se encuentra en Salmo 37. Salmo 37 desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y el tema es: no nos impacientemos por la prosperidad del impío. Repito, no nos impacientemos por la prosperidad del impío. Para eso vamos a ir a nuestra Biblia, a Salmo 37, el cual dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Nos hacemos muchas preguntas, y una de ellas que viene a nuestra mente es: ¿por qué prosperan tanto los altivos? ¿Por qué prosperan tanto los desleales, los corruptos, los injustos, los impíos, los blasfemos, los perseguidores? ¿Por qué prosperan tanto ellos? Seguramente al mirar nuestro entorno, nuestro contexto, nos damos cuenta que muchas veces
aquellos que practican la maldad, aquellos que viven en iniquidad, son los que más prosperan desde nuestra perspectiva. Y por eso yo creo que es hasta normal que nosotros nos hagamos ciertas preguntas, ciertas interrogantes. Y básicamente las respuestas están en la palabra del Señor a esas preguntas que nosotros muchas veces o en reiteradas ocasiones nos hacemos. Ahora, cuando se escribe este salmo, durante su vida David había sufrido bastante a mano de hombres impíos y sin escrúpulos. Ahora, él ya siendo viejo, él ofrece consejos acerca de cómo reaccionar cuando llegamos a ser víctimas de planes de malos y de lenguas venenosas. ¿Quién es un impío? Un impío es una persona cuyo anhelo, cuyo deseo es enfocarse solo en la tierra y rebelarse continuamente contra Dios, contra su palabra, vivir de la manera que él cree conveniente, no a la manera en que Dios ha determinado en su palabra. Es uno que se rebela constantemente contra Dios. Eso es uno que vive en impiedad y por eso es un impío. Y el tema es: no nos impacientemos por la prosperidad del impío. Entonces, en este salmo, David exhorta a los justos a no impacientarse cuando vean la prosperidad de los impíos, ya que los tales rechazan a Dios y tarde o temprano recibirán el castigo divino. Usando una serie de expresiones, nosotros le conocemos como expresiones proverbiales, el salmista anima a los justos a confiar en el Señor continuamente y a no impacientarse por los malos, pues ellos serán desechados por el mismo Dios. Entonces la perspectiva es: estoy en un presente, en medio de la violencia, en medio del sufrimiento, en medio de la tragedia, en medio de un mundo cruel, y veo que los impíos prosperan, pero aquel que anda en los caminos rectos, aquel que camina en obediencia a Dios, dicen: ¿por qué no prospera él? ¿Por qué no prospera? Y aquí el Señor nos va a vislumbrar por medio de este pasaje ciertas verdades, ciertas enseñanzas, ciertas exhortaciones, ciertos elementos o principios que nos van a ayudar a que nosotros podamos entender el asunto. Y lo primero que vamos a ver, miren lo que dice el texto, el consejo que va a dar David. David, en primer lugar, nos pide que no tengamos, o nos pide que tengamos paciencia. Paciencia. Eso es lo primero que nos pide David. Ahí en ese salmo, en el Salmo 37, en el versículo 1, paciencia. Paciencia. Seguramente el cultivar la paciencia es algo que cuesta, es algo con lo que batallamos, y algunos más que otros. Pero ser paciente en el camino del Señor es un imperativo categórico para poder vivir una vida agradable al Señor. Observe lo que dice. Lo primero, entonces, David le pide o nos pide que tengamos paciencia. Dice el texto: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. No te impacientes a causa de los malignos. ¿Por qué no debemos impacientarnos nosotros? ¿Por qué? Porque el maligno vive su vida a su manera. Pero debemos entender que el maligno, que el impío, que aquel que vive lejos del Señor, el único cielo
que él o que ellos van a disfrutar en la tierra. ¿Por qué razón? Porque la hoz de retribución pronto les cortará y sus carreras espectaculares se caerán y se desvanecerán. Recordemos que nosotros somos creación del Señor. Recordemos que nosotros fuimos creados por el Señor y nuestra vida no carece de propósitos. Ahora, el hombre, desde la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, vive en constante enemistad con Dios, en constante rebelión contra el Creador y no quiere volverse a Dios. Vive su vida a su manera. Ahora, el Salmo 37 nos enseña, no nos impacientemos o no nos impacientemos a causa de los malignos. Impacientarse es perder la paciencia. Impacientarse es perder la batalla. Impacientarse es mirar al maligno y llenarse de envidia hacia él. Por eso es el consejo que le está dando. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuántas personas hoy día tienen envidia de otros? Y hay cristianos que tienen este problema. ¿Cuánto me gustaría ser próspero como aquella persona? Y muchas veces en el afán de la prosperidad, en el afán de querer tener dinero, en el afán de multiplicar sus riquezas, muchos cristianos caen en la envidia, caen en la impaciencia. Y por eso es que la Biblia en reiteradas ocasiones se nos demanda a los cristianos a no poner la confianza en las cosas materiales. Se nos demanda a que miremos al Dios eterno, que pongamos la mirada en Cristo. Se nos demanda a poner la mirada en Él, en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque las terrenales son pasajeras, mientras que las celestiales son eternas. Y yo quisiera hacerle una pregunta en esta noche a usted. ¿Se impacienta usted a causa de la prosperidad de los impíos? ¿Tiene envidia usted de aquellos que prosperan y usted no? ¿Dónde está su corazón? Porque si está en el tesoro, la Biblia dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahí estará tu corazón. ¿Y por qué razón? Porque vivimos en un mundo de competencia, en un mundo donde queremos sobresalir, en un mundo donde la gente quiere ser mejor que el otro, en un mundo que no importando lo que pase, quiere prosperidad. De hecho, les cuento algo, y lo digo con mucha tristeza en mi corazón. Hoy por hoy, muchas iglesias han caído en la impaciencia, han caído en la envidia y quieren ver a Dios como alguien que tiene que resolverles todos los asuntos financieros. A eso se le conoce como la teología de la prosperidad, cuyo fin desagrada a Dios. Lo que estos hacen, mercaderes del evangelio, también tendrán la consecuencia de parte del Señor, porque están llevando a personas a la condenación, a buscar o a ver a un Dios que está lejos del Dios de las Escrituras. ¿Por qué se están impacientando? No han aprendido a vivir un evangelio de contentamiento, un evangelio donde es el Señor que toma el control. De hecho, hay gente que dice, el fin
justifica los medios. ¿Cómo es eso? De esa frase, del fin justifica los medios, ¿cómo es posible que un cristiano pueda decir, no importa el medio que tenga que hacer o por el cual tenga que pasar, para que si los fines son buenos? ¿Cómo es eso? O sea, que si no le importa matar, no le importa robar, no le importa envidiar, no le importa mentir con tal de conseguir su objetivo, eso está lejos de la santidad del Señor. Eso está lejos de los principios éticos, morales del reino de Dios. La frase, el fin justifica los medios, el contexto es que lo justifica siempre y cuando los medios sean éticos, siempre y cuando los medios sean moralmente aceptados. No por medios corruptos yo puedo conseguir algo y eso está incorrecto y está lejos de los estándares divinos. Y por eso aquí se nos exhorta, se nos pide, se nos demanda, se nos exige, se nos plasma en la palabra. No tengas envidia. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque el único cielo, como lo dije anterior, que van a disfrutar aquellos que hacen iniquidad y que son prósperos en la actualidad, es la tierra. Es la tierra. Y fíjese cuántos problemas trae la avaricia, la codicia. Muchísimo. Hogares desintegrados, mentiras, sociedades deterioradas, corrupción, entre otras, muertes, un montón de cosas. ¿Debe uno impacientarse por eso? No. La Biblia enseña que el Señor empobrece y también enseña que el Señor enriquece. El Señor quita y el Señor también da. Pero también se nos enseña que uno no debe afanarse por ser rico. A cualquier costa hay gente que quiere ser rico. La Biblia en sí no es pecado el dinero. El problema es el amor hacia el dinero. De hecho, la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Por eso la Biblia también dice que no se puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y las riquezas. ¿Por qué? Porque amaremos más a una y menospreciaremos la otra. Debe ser Cristo el Señor de nuestra vida. Él debe ocupar el primer lugar. Él debe tener la primacía sobre cualquier cosa. Y aquí entonces se nos habla, no te impacientes a causa de la prosperidad de los impíos. Ni tengas envidia. Cuando dice no tengas envidia, lo que quiere decir, no desees ser como ellos. No desees ser como ellos. Ejemplo de esto. Imagínese la clase política en Honduras. Corrupta. Y hay gente que dice, ay, me gustaría estar ahí. Pero no crea que es para marcar la diferencia. Muchas veces es con las intenciones de también lograr su parte, robar, con las intenciones malévolas, perversas, de llegar a un puesto con el fin de ¿qué? De obtener ganancia a costa de cualquier cosa. No te impacientes. No te impacientes a causa de la prosperidad de los impíos, ni tengas envidia de ellos, no desees ser como ellos. También sigue diciendo ¿cuál es la razón? Vea la razón. ¿Cuál es la razón por la cual uno no debe impacientarse y la razón por la cual uno no debe tener envidia de la prosperidad de los impíos? Mire lo que dice el texto. El versículo 2, dice el 2, porque como hierba
serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Ahí está, esa es la razón. La primera es, como hierba serán pronto cortados. La segunda, como hierba verde se secarán. Es decir, no perdura, no echa raíces y no tiene futuro. Eso es lo que está enseñando el pasaje ahí, es la razón por la cual uno no debe tener envidia ni impacientarse por la causa o por la prosperidad de los impíos. Pronto, dice el texto, pronto, como la hierba, serán cortados. ¿Y qué le pasa a la hierba que es cortada? La hierba está verde y cuando se corta, ¿qué pasa? Rápido se seca. Eso está vislumbrando el futuro de los impíos, el futuro de los paganos, el futuro de los malévolos, cuyo anhelo, cuyo deseo y cuyo pensamiento es estar enfocado en la tierra, es vivir en maldad, es hacer lo desagradable delante de Dios. Como la hierba serán pronto cortados y como la hierba pronto se secarán. En segundo lugar, desde el versículo 3, podemos ver algo interesante. En el 3 podemos ver que David nos pide que tengamos confianza en el Señor y que hagamos el bien. Dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Te apacentarás de la verdad. ¿Qué nos pide? Que tengamos confianza en el Señor. Que tengamos confianza y que hagamos además de eso el bien. En vez de estarnos impacientándonos, en vez de estar teniendo envidia, en vez de ser como el malo, la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia, confía en Jehová. Confía en Jehová. ¿Por qué razón? El versículo 3 dice, confía en Jehová, es el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La promesa es, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La segunda promesa que aparece es que debemos confiar en Dios, el cual es poderoso para contestar nuestras peticiones de nuestro corazón. Ahora, la frase confía en el Señor es como, digámoslo así, es como un antídoto a la envidia y al resentimiento y a la impaciencia. Es confiar en el Señor. Eso tiene que ver, por eso el siguiente versículo dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero le dice, confía en Jehová y haz el bien. Haz el bien. ¿Por qué no hacemos el bien? Porque muchas veces nuestros pensamientos están ocupados en cosas malas. ¿Por qué no confiamos en el Señor? Porque muchas veces nuestra fe es pobre, nuestra fe es limitada, nuestra fe no agrada a Dios tampoco. Por eso vivimos desesperadamente. Por eso nos llenamos de impaciencia. Por eso es que muchas veces corremos de un lado para otro sin encontrar el rumbo en el cual nosotros debemos andar, o el rumbo por el cual nosotros debemos caminar, o hacia dónde debemos caminar. Haz el bien.
¿Qué es hacer el bien? Hacer el bien es hacer cualquier cosa en la tierra, con mi vecino, con mi familia, con el prójimo, con el que me agrada, con quien sea. Hacer el bien es estar enfocado en hacer cosas cuyas repercusiones sean positivas en la eternidad. Hacer cosas buenas en la tierra. Hay gente que piensa que hacer el bien es solo cantar, es solo congregarse, orar, leer la Biblia. No, hermano. Las sociedades no cambian solo cantando, solo leyendo la Biblia, solo orando. Las sociedades cambian cuando nosotros ponemos nuestra parte, cuando nosotros ponemos nuestro granito de arena, cuando nosotros decidimos confiar en el Señor y hacer el bien. Ahí cambian las sociedades. Allí se desintegran los planes, las cosas malas, las cosas que deterioran las sociedades. Eso es lo que nosotros deberíamos de estar velando constantemente. Pensemos en eso, hermano, y analicemos nuestra función que tenemos dentro de esta sociedad. Ahora, haz el bien, dice la palabra del Señor, haz el bien. Sigue diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse? Bueno, deleitarse en el Señor sugiere la idea de permitir confiadamente que Dios nos cuide y nos proteja. Deleitarse en el Señor es amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Deleitarse, tener al Señor como centro de nuestra vida. Ahora, cuando yo me deleito en el Señor, yo tengo peticiones coherentes con la voluntad de Dios. Yo le pido al Señor conforme a su voluntad. Cuando yo me deleito, mis peticiones son sanas delante de Dios. No le voy a pedir cualquier cosa. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Significa que Dios es un cheque en blanco al cual yo le debo solamente pedir y pedir? No. Significa que la persona que se deleita en el Señor tiene peticiones correctas. No peticiones que más bien lo que hacen es aumentar el ego de la persona, no. Lo que hacen es, mis peticiones llevan el fin y el propósito de agradar a mi Dios, de agradar a mi Señor, de vivir para Él, de andar conforme a su voluntad. Ese es el objetivo, esa es la meta. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Entonces, hermanos, el que se regocija en Él, el que se deleita en Él, entonces tiene deseos correctos. ¿Cuál es la promesa? Si una persona confía en Jehová, el versículo 3, ¿qué dice? Que Él lo reivindicará de manera gloriosa, como lo enseña el versículo 5 y versículo 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
Las imágenes que aparecen ahí, las imágenes de la luz y el mediodía, son importantes en el Salmo. Indican que aunque algunas nubes pueden oscurecer temporalmente el panorama de la existencia humana, con el tiempo la oscuridad dará paso a la iluminación, que es símbolo de la presencia del Señor. Entonces, el versículo 7 también nos dice que el éxito momentáneo de la gente que hace lo malo no debe turbar ni alterar a la gente piadosa. Observe lo que dice el 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres. Solo guarda silencio ante el Señor. No debemos turbar, no debemos impacientar, no debemos estar llenos de una actitud de envidia. Guarda silencio ante el Señor. Él hará, Él responderá. Y observe lo que sigue diciendo. En tercer lugar, ¿qué nos dice David ahí? David nos exhorta a que dejemos la ira y desechemos el enojo. Versículo 8 y versículo hasta el versículo 10. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. No debemos entonces excitarnos de manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque los malignos, según el versículo 9, pronto serán destruidos, pronto serán aniquilados, pronto no estarán. Ahora, mire el mandato que le pide, que nos pide el Señor. ¿Qué nos dice? Deja la ira y desecha el enojo. La ira y el enojo. Dos cosas de las cuales Dios no se complace: la ira y el enojo, que son producto también de la impaciencia y son producto de la envidia. Dice que yo he escuchado personas decir: no, hermano, yo no soy un codicioso, yo no soy un avaro, yo con lo necesario me conformo. Ahora, si el no tener o el no poseer esas cosas que para usted son necesarias le quitan la paz, le quitan el sueño, le llenan de tristeza, le provocan estrés, le provocan depresión, usted es un codicioso. Y peor aún, si eso le provoca ira, si eso le provoca enojo. El mandato es: deja la ira y desecha el enojo. Deséchalos, quítalos de tu vida. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te excites. No vayas hacia lo malo. No te enfoques en lo malo. No camines en el plan de los malévolos y perversos, porque ellos pronto serán destruidos. Por el contrario, deleítate en el Señor. Camina para el Señor. Vive para el Señor. Anda en los caminos de Dios. Sirve a tu Dios.
Y sigue diciendo la palabra, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y el 10 nos vuelve a recalcar algo. Y en el 10 nos sigue recalcando, el futuro de los impíos, que es un futuro incierto, un futuro de destrucción, apartado de la presencia de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 10? Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Observarás el lugar donde tuvo aquella gran prosperidad a causa de la misma maldad de él mismo. Y dice, observará su lugar y no estará allí. No estará allí. Qué interesante lo que nos está enseñando Dios por medio de su palabra. Por lo cual nosotros debemos ponerle mucho cuidado, mucha atención, porque eso habla de la prosperidad del que teme al Señor, y también habla de la prosperidad del impío. Prosperidad no solamente significa dinero. Prosperidad significa andar en la sabiduría, andar en el conocimiento de Dios, bajo la guía del Espíritu, caminar rectamente, vivir confiadamente, vivir en paz. Eso también es prosperidad. A eso debemos apuntarle. Yo quiero preguntarle en esta noche, amada audiencia, ya vamos terminando. ¿Sufre usted de impaciencia? ¿Pasa usted noches sin poder dormir a causa de los afanes de la vida? ¿Tiene falta de fe? ¿Anda usted tras los pasos de los malos? ¿Vive en desacuerdo con los planes de Dios? ¿O camina para el Señor? ¿Le sirve al Señor? ¿Vive para el Señor? ¿Es representante del Señor? ¿Cuál es su condición actual? Yo no sé. Usted lo sabe. Mi llamado es, como pastor, a decirle que aún o que a pesar de vivir en una condición de maldad, el Señor puede salvar. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que todos tenemos esperanza. Mientras hay vida, tenemos oportunidades. Así que no la desperdiciemos. Caminemos y vivamos para el Señor. Muy bien, mi estimada audiencia, el tiempo se me ha terminado. Solo me resta agradecerle por permitirme llegar por medio de su celular, por medio de su computadora, de su tablet, por medio de la palabra del Señor. Llegar a usted por medio de ese medio con la palabra del Señor. Y también agradecerle al director de esta página, hermano Henry Murillo, por el espacio que él da, para poder exponer el consejo de Dios. Gracias a usted por interactuar conmigo por esta plataforma de Facebook. Y como todo lo que comienza, todo termina. Nuestro tiempo es nuestro mayor enemigo, y todo lo que sube, todo baja. Así que hemos llegado al final de su programa. Su servidor Jorge Arturo López, pastor de la iglesia centroamericana Vid Verdadera de aquí de Arizona, Atlántida, cuyas instalaciones están ubicadas en la colonia Gracias a Dios, le agradece por escucharme en este tiempo. Muchísimas gracias. Si usted está cenando, buen provecho y que el Señor le bendiga. Con permiso.